seguimos en Veraguas porque tengo otro veragüense como invitado. Don Roberto Ruiz Díaz, abogado. Él presentó una denuncia, una petición la semana pasada para separar a Zuleika Moore debido a todos los excesos cometidos en la investigación del caso de Brecht. Don Roberto Ruiz Díaz, buenos días. Buen día, Fernando, ¿cómo estás? A ver, ya es la segunda petición que haces para separar a la fiscal Zuleika Moore. Esta nueva, ¿qué bases tiene? Bueno, ya se habían hecho 2 solicitudes de investigación disciplinaria, Correcto. de las cuales nunca supimos nada, que resolvieron a nivel interno. Esa opción se la pusimos al procurador para que él hiciera las investigaciones. Posterior a eso, cuando sale de la Corte Suprema el primer fallo, que es el habeas corpus a favor de Freddy Barco, Sí. que decretó ilegal la detención que emitió la señora Zuleika Moore. A raíz de eso presentamos una querella en el mes de febrero del año pasado, la cual fue admitida en agosto. De agosto acá no ha habido mayor movimiento. Hemos insistido en algunas pruebas que se recaben, que están dentro del expediente, pero la Fiscalía no ha presentado las solicitudes. Incluso pedimos una audiencia por afectación de derechos que se realizó en la Sala Segunda de la Corte, porque habíamos presentado una ampliación de la querella. Sí. ¿Qué sucede en este caso? Que a Freddy Barco se le detiene en julio del 2019. La Corte Suprema se pronuncia y ordena su libertad en el 31 de enero del 2020. ¿Qué pasa? La Fiscalía, estando la fiscal Moore allí, y luego después, cuando ella la saca, mantienen la orden de detención y el impedimento de salida de Freddy Barco por 8 meses más. Sí. O sea, en abierto desacato con la Corte Suprema. Entonces tuvimos que ir a esa audiencia para presentarle a la magistrada López, que era la magistrada de garantía, esta situación. Paradójicamente, en la mañana del día de la audiencia me llaman para que me fuera a notificar de una resolución. Cuando fuimos, resulta que era una resolución donde me decían que le faltaban unos datos a la querella, que era la firma del querellante, y que teníamos que corregir, pero que ellos de oficio iban a iniciar una investigación adicional. Entonces, ese fue el primer caso. Luego tenemos ahora, en noviembre, el 30 de noviembre, la Corte Suprema nuevamente, dentro del mismo expediente, señala la ilegalidad de la actuación de la fiscal Moore, en este caso por la aprehensión de la casa del señor Fran de Lima Vargas y la señora Nancy. O sea, 2 personas de 70 años que se tuvieron que ir a vivir a Estados Unidos porque la fiscal aquí se le antojó quitarle la casa a ellos por ser simplemente los papás de Fran de Lima, el exministro. Entonces la Corte fue enfática y resolvió que era ilegal dicha aprehensión y que tenían que devolverle la propiedad. Al día de hoy todavía no le han devuelto la propiedad a nivel registral, porque él la mantiene como depositario. Entonces, tuvimos que presentar una nueva querella por abuso de autoridad, por infracción de los deberes de funcionario, y dentro de la misma solicitarle nuevamente al procurador que se le separe, porque ya no es normal que dentro de un mismo expediente nosotros estemos querellando 2 veces por faltas a la misma fiscal y no se resuelve absolutamente nada. Pero, es decir, esta mujer anda cometiendo estos excesos porque son 2 clientes, pero todo lo que han tocado este grupo de fiscales de las fiscalías especializadas anticorrupción de la FEA han sido estos excesos sin ningún tipo de empacho y sin ningún tipo de castigo. Como tú puedes ver, impunemente están trabajando los casos, coaccionando, porque al fin y al cabo, todo esto es una coacción que se está haciendo contra un reo o contra un implicado, y a veces contra personas que no tienen absolutamente nada que ver con el expediente. Sí, es que el manejo que se le dio al expediente no ha sido el más ético. No. Realmente hubo excesos, aprovecharon las circunstancias de que estaban bajo el sistema mixto para ordenar detenciones ilegales, para hacer allanamientos ilegales, para secuestrar cuentas en forma ilegal, porque no había un control.
que lo permite el sistema penal acusatorio. En ese sentido, aprovecharon todas las ventajas que tenían ellos sobre los investigados. Entonces, el resultado se está viendo ahora. O sea, ya son dos situaciones que la Corte no es que le está llamando la atención, le está diciendo actuaste en forma ilegal. Y al actuar en forma ilegal, eso conlleva una responsabilidad. Ahora bien, hay algunos fiscales que discuten de que la actuación de ella no es dolosa, que ella no tenía la intención. Pero ¿cómo no vas a tener la intención cuando primero, en el caso de Fran de Lima Vargas, nosotros le presentamos un poder y ella simplemente nos lo rechaza y nos dice, no, ustedes no pueden actuar aquí porque no son parte del proceso. Pero si me estás quitando la casa, ¿cómo no voy a ser parte del proceso? Y ahí es donde se pronuncia el Tribunal Superior y les dice, usted está actuando en una flagrante violación a los derechos humanos y usted está sujeta a ser demandada penalmente por la empresa porque usted no le está permitiendo defenderse. En ese sentido, la Corte luego ratifica esas acciones decretando ilegal la aprehensión y aquí no pasa nada. Entonces, el funcionario de por sí tiene que apegarse a la ley. Si ellos, que son los que están para implementar la ley, para pedir el respeto a la ley, no la cumplen, ¿cómo le pueden estar exigiendo al de la calle, al de a pie, que tiene que cumplir con las normas legales? Es difícil trabajar así cuando hay este tipo de situaciones y en donde no hay sanción, porque incluso se le demanda penalmente y se le establece una responsabilidad civil por los daños, pero el que paga es el Estado. Es el Estado, sí. Ella feliz y contenta. Y ahora que la mandaron hacia Panamá Oeste, ¿qué pasa con estas denuncias y con este expediente? No, las querellas se mantienen dentro del despacho del procurador porque ella mantiene la categoría de fiscal superior. A ella simplemente se le cambió de despacho, pero se le mantuvo el rango y por ende es la sala segunda de la Corte la que le corresponde juzgarla en el dado caso que el procurador se atreva a imputarla. Porque ya tenemos que ver un tema allí particular, que es el hecho de que un superior está investigando a un inferior, pero no porque él lo quería investigar, sino porque una querella entró a ese despacho. Claro. Entonces, allí es donde vamos a tener que ver la relación que realmente debe mantener el procurador de imparcialidad, aquí en este caso, independientemente de que el personal que trabaja con el procurador era el mismo que trabajaba con la fiscal Moore y la ex procuradora Kenia Porcel. Bueno, Tito, vamos a ver en qué termina esto. Roberto Ruiz Díaz, abogado, y estas querellas a la fiscal Zuleika Moore, que esperemos que el procurador pues tome cartas en este asunto, porque han sido violaciones y yo creo que la coacción no es parte, ni la tortura es parte del sistema legal, no debe ser parte del sistema legal panameño. Gracias por esta entrevista. Gracias.